Vamos a conversar de una crisis que viene en paralelo con lo sanitario, la económica. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que la economía en América Latina y el Caribe se va a desplomar un 9,4% este año por el impacto de la pandemia del coronavirus, 4,2 puntos más que en sus cálculos de abril. Vamos a analizar esta proyección y los efectos económicos de la crisis sanitaria junto a Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muy buen día. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Bien, preocupan estas proyecciones y yo me sigo preguntando si son las definitivas o si para Latinoamérica sobre todo podrían empeorar, pensando en que acá todavía no estamos saliendo de la crisis, no estamos dejando atrás la pandemia, sino que a lo mejor estamos a mitad de camino o justo en el pic. ¿Cómo ves tú estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional? A ver, Carla, primero considero que son proyecciones bastante más realistas que la primera que habían hecho durante el término del mes de abril, los primeros días de mayo. Nos damos cuenta que efectivamente, a diferencia de otras crisis económicas, esta crisis económica tiene un inicio, ¿no es cierto?, un génesis distinto, que un tema epidemiológico que como consecuencia ha pegado, ¿no es cierto?, en lo social, y ese tema social como consecuencia ha impactado esta restricción de movimiento social, ¿no es cierto?, de una vida cotidiana ordinaria que teníamos con habitualidad, ha pegado en lo económico. Entonces, por ende, hoy día es difícil hablar de un parámetro global de cuál es el inicio y cuál es el término, a diferencia de todas las otras crisis que hemos tenido, la crisis subprime, de la crisis asiática, ¿no es cierto?, de la crisis del año 1982 en Chile. Entonces, estas características hacen, ¿no es cierto?, que sea muy difícil diagnosticar el término, porque obviamente vimos como, por ejemplo, se había venido recuperando fuertemente ¿no es cierto?, el peso chileno en comparación al dólar, y faltó, ¿no es cierto?, que nuevamente se volvieran a levantar temores con respecto a la economía china frente a los primeros contagios, ¿no es cierto?, en Beijing, y automáticamente volvió una escalada, ¿no es cierto?, del alza del tipo de cambio. Entonces es difícil poder pronosticar. Yo creo que sí, puede ser, ¿no es cierto?, que esta cifra aún empeore un poco más. Esperamos que así, ¿no es cierto?, que no sea el caso. Pero es difícil hoy día, ¿no es cierto?, hablar de un pronóstico y de hablar de las medidas. Yo creo que es muy importante estar hablando más bien, ¿no es cierto?, de las medidas que está tomando tanto el gobierno como ¿no es cierto?, la economía a nivel mundial para poder afrontarla. Sí, antes de hablar de las medidas y aterrizar esto en Chile propiamente tal, este es un informe doblemente, creo yo, pesimista o más realista, como dices tú, porque no solo habla de que este año la economía mundial va a decrecer más de lo que se pensaba, sino que además indica que va a haber una recuperación que sería más lenta, más progresiva. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué al principio se pensaba que la recuperación iba a ser bastante más rápida y hoy día ya se está pensando en que esto va a ser mucho más paso a paso? Porque principalmente cuando uno habla de un choque económico brusco, ¿no es cierto?, se espera una caída. De hecho, siempre se hablaba, ¿no es cierto?, de un gráfico de una caída en B corta, vale decir, ¿no es cierto?, en V, que caía y tenía un repunte muy rápido. Y en la medida que las pandemias se va prolongando esta crisis, ¿no es cierto?, sería una recuperación más bien en forma de U, vale decir, vamos a estar un tiempo más abajo para empezar a recuperarnos. Y eso principalmente debe ser que cuando lamentablemente se van destruyendo fuentes laborales, se van destruyendo empresas, el proceso de reconstrucción de esos procesos como consecuencia son bastante más lentos de lo que uno podría esperar. Y obviamente eso hace que el efecto de recuperación también, en la medida que se alargue la crisis, va a ser también un poco más lento su periodo de recuperación, porque obviamente los daños que genera son más permanentes de lo que podría ser un shock mucho más puntual en la economía mundial. Entiendo que todavía no se da el detalle para Latinoamérica y las principales economías. Sí se ha dicho que Brasil podría caer en torno a un 9%, entiendo casi 10%, Argentina también, México un 10,5%. ¿Se sabe ya cuál es la proyección actual del FMI para Chile? No, todavía no está clara, pero debe andar, ¿no es cierto?, debe andar en torno al 7,5%, más o menos, que fueron las primeras proyecciones que había dado el ente rector hace un par de semanas atrás. Y siempre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha tenido, ¿no es cierto?, la delicadeza de ser muy cauteloso, si esto continúa, si hay un segundo rebrote, o sea, siempre tratando de poner ¿no es cierto?, en claridad y en proyección que esto depende importantemente de la evolución epidemiológica que tenga el COVID en el mundo. Vemos lo importante de esto, que vemos que efectivamente el comercio a nivel mundial se ha visto fuertemente contraído y obviamente eso afecta de una manera muy violenta. De hecho, por ejemplo, en países más desarrollados, en donde el factor turístico, como el caso de España o de Italia,
tiene un porcentaje importante del PIB, vemos, ¿no es cierto?, que son economías que van a estar también fuertemente golpeadas. A diferencia de lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, dentro de la buena noticia de esto, de lo que pueda pasar entre Argentina, México, Brasil y Chile, es que Chile tiene un componente mucho más exportador. Aproximadamente el 30% de nuestro PIB está vinculado con un comercio exterior, no así el caso de Brasil, ¿no es cierto?, y Argentina, que andan en torno al 10%. Por ende, en la medida que la economía, en este caso la economía china, que sus indicadores de producción industrial se han visto al alza desde ya hace un par de semanas atrás, involucra, ¿no es cierto?, que también nuestra recuperación sea un poquito más rápida, que el impacto, ¿no es cierto?, que pueda tener el COVID en nuestra sociedad sea un poco más tenue de lo que puede pasar, ¿no es cierto?, en economías como la brasileña y la argentina. Bueno, nuevamente China termina siendo tremendamente importante para Chile y claro, dentro de lo malo sale bastante bien parada cuando uno compara, por ejemplo, lo que va a pasar con las economías en Europa, que pareciera ser hasta ahora el continente lejos más afectado. Correcto, porque son los que además también tienen este componente turístico que es muy importante. O sea, es como si yo hiciera un parámetro de lo que está pasando en Italia, en Grecia o en España, con Chile, que nosotros dejáramos de producir cobre. Esa, ¿no es cierto?, la importancia tiene el factor turístico. Hay una industria de servicios muy potente que apunta, ¿no es cierto?, a subsanar todas estas demandas que genera, ¿no es cierto?, todas las visitas a nivel, ¿no es cierto?, de diferentes partes del mundo que llegan a estos países. Y obviamente esta limitación de posibilidad de libre desplazamiento, obviamente que está afectando fuertemente al turismo y lo golpean en dos facetas. La primera, ¿no es cierto?, cuando viene esta restricción, la gente tiene el dinero para hacerlo, y en segundo término, después cuando ya la gente también se está viendo afectada o por temores, ¿no es cierto?, de un contagio o por dificultades económicas para poderlo realizar. Por ende, vemos que obviamente Europa y principalmente estos países que tienen un porcentaje muy importante de su Producto Interno Bruto dependiendo de servicios turísticos van a estar fuertemente golpeados. Y obviamente Europa en ese sentido tuvo un proceso mucho más agudo, siendo que también Europa no había tenido, ¿no es cierto?, un crecimiento bullante como se venía viendo, ¿cierto?, en el caso de las otras naciones potentes como son, ¿no es cierto?, China y Estados Unidos. Alejandro, aterricemos en Chile. Tú recién decías, más que preguntarnos hasta cuándo va a durar, cuánto más se va a profundizar, hay que preguntarse si las medidas que se están tomando son las correctas o no. Uno se pregunta cuánto margen hay, qué tan relevante es que a nivel local se tomen buenas medidas o se apliquen buenas políticas para tratar de resistir, porque hay un pie forzado cuando es todo el mundo el que en el fondo va a decrecer y va a estar afectado en un país tan expuesto al mundo como Chile. Es como una fuerza que hay que tratar de contrarrestar y que claro, va a contener, pero no todo lo que nos gustaría. Tomando ese pie forzado, te quiero preguntar cómo ves lo que se ha anunciado para Chile, las medidas para la emergencia y las medidas también para tratar de reactivar la economía, que va a ser el tremendo desafío cuando esto pase. Claro, yo creo que es muy importante, como tú lo planteas, Carla, esto tenemos que dividirlo en dos facetas. Hoy día estamos en la faceta, en el proceso de la sustentación, ¿vale? Es decir, hacer sustentar o tratar de mantener dentro del proceso de hibernación lo menos dañado el aprendizaje productivo del país. Y eso, ¿no es cierto?, pasa con las diferentes medidas, ¿no es cierto?, de la posibilidad de hacer hibernar las empresas, que la gente, ¿no es cierto?, pueda mantener los puestos de trabajo con ciertos grados de seguridad. Y con posterioridad, ¿no es cierto?, viene el proceso de la reactivación, en donde principalmente la política de reactivación, para decirlo en términos muy sencillos, es tratar de ayudar a, ¿no es cierto?, que las empresas tengan dinero para que puedan hacer funcionar su aprendizaje productivo en insumos, en vínculos, en recursos humanos. Y eso también es importante, no solamente las políticas, sino que los tiempos en los cuales se entreguen. Y yo creo que ahí es donde de alguna manera tenemos que preocuparnos fuertemente, tener un desafío súper claro de, ¿no es cierto?, de estar a tiempo entregando las medidas, porque a lo mejor $1 millón de pesos para una pyme va a ser un gran salvavidas al principio de esta semana, pero va a ser demasiado tarde si se lo entrego la semana siguiente. Entonces, el proceso de la recuperación y la reactivación económica no solamente va de la mano de las medidas que se están entregando, sino con la celeridad que efectivamente esas medidas están llegando, ¿no es cierto?, a la economía real. Y en ese sentido está el desafío. Sí, y lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha anunciado, lo que se ha empezado a hacer ya, están estos créditos FOGAPE, por ejemplo, para las empresas. Todavía hay pymes que alegan que necesitan más ayuda, más directa y más rápida también. Lo que se ha dicho a nivel de las autoridades de economía, este acuerdo también transversal que hizo el mundo político, ¿van en el sentido correcto? ¿Le falta algo, Alejandro? ¿Cuánto puede esto ayudar a Chile a contener este desplome mundial de la economía?
Sin lugar a dudas, son buenas señales. Vamos por buen camino. Y esto es una pregunta muy natural que sale con respecto a esto cuando sale un nuevo paquete de medidas y preguntamos si estas medidas son suficientes. La verdad que esto es una noticia en desarrollo, por ende no podemos todavía medir la magnitud, ¿no es cierto?, y la profundidad que puede tener esta pandemia. Por ende, yo creo que es importante, las medidas que se están haciendo están bien, son atingentes, a lo mejor hay que preocuparse, entregarle un mayor grado de celeridad. Por ejemplo, cuando hubo lentitud con los créditos FOGAPE, el gobierno rápidamente también empezó a meterle presión para que otras entidades financieras ayudaran, ¿no es cierto?, el rol más allá de los bancos. Pero lo importante en este caso, ¿no es cierto?, es tener claridad y tener la flexibilidad de ir, ¿no es cierto?, anticipando y flexibilizando las medidas, y de alguna manera hemos visto, ¿no es cierto?, tanto que el Banco Central como, ¿no es cierto?, la autoridad de gobierno con el mundo político en su general también se han ido alineando para poder ir mejorando las condiciones en la medida que esto, ¿no es cierto?, se ha ido complejizando. En ese sentido, yo creo que una buena medida, y creo que aún todas estas medidas que estamos tomando son noticias en desarrollo, como te decía, no sabemos si efectivamente van a ser suficientes, pero vemos que van en buen camino, y también por otro lado vemos al mundo político y vemos también al gobierno también funcionando, y también principalmente, por ejemplo, desde el estallido social, al Banco Central muy de la mano de la temperatura que está pasando en los mercados, y obviamente eso es una muy buena noticia porque nos damos cuenta que está en sintonía tratando de ayudar con la mayor celeridad que sea posible. Entonces, en ese sentido, son buenas las medidas, son buenos los paquetes, y tenemos que ver si efectivamente van a ser suficientes, pero para saber si eso va a ser suficiente va a importar importantemente de cuál es la magnitud que estamos teniendo con la pandemia. Sí, ahora, justamente quería rescatar el tema de la magnitud de la pandemia y de las decisiones que se toman para poder enfrentar esa pandemia, porque por un lado tenemos estos anuncios y todo lo que están haciendo las autoridades económicas para dar sustento a las familias, para tratar de que las empresas sobrevivan, etcétera, y después pensando en cómo reactivar la economía, pero en paralelo la autoridad sanitaria está teniendo que tomar determinaciones desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, y hoy día hay una discusión, Alejandro, por ejemplo, respecto de qué es esencial o qué no lo es, si hay más rubros de la economía que deberían parar. O sea, hoy día hay delivery hasta, no sé, de plantas, de libros, de cosas que la gente se pregunta si son insumos esenciales, y puede ser subjetiva la respuesta para eso, no lo sé. La pregunta es, si se empieza a restringir más, si tenemos más rubros que paran, más trabajadores que se quedan en la casa, ¿se va a agudizar necesariamente la crisis económica, o con el paquete de medidas que ya se han presentado hay un margen más de acción para endurecer esas medidas sin afectar tanto más a nuestra economía? No sé si me explico Sí. en mi pregunta. Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo creo, Carla, que en esta medida lo que busca las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, de restricción de movimiento, buscan mantener acotados, ¿no es cierto?, los niveles de contagio. Aquí, y esto es lo difícil, el tratar de buscar este punto de equilibrio entre lo saludable también para la economía y lo saludable también para la sociedad. Nosotros, de alguna manera, cuando caemos en estos números grandes y esto, ¿no es cierto?, y en estas grandes cifras y las comparaciones con lo que opina el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, uno va perdiendo, ¿no es cierto?, un poquitito esa sensibilidad de que hay gente que prácticamente tiene que salir a ganarse el día a día para llevar sustento a la casa. Entonces, obviamente, se hace un poco más complejo. Y ahí está el desafío en poder generar una mejor restricción. En la medida que seamos capaces, ¿no es cierto?, de efectivamente bajar la movilidad para poder mantener acotado este tema, quizás, ¿no es cierto?, un shock más profundo de someter restricciones sociales para poder recuperarnos con mayor celeridad, a lo mejor es mejor en ese caso, ¿no es cierto?, este remedio que a lo mejor es un poco más profundo, más fuerte, pero que nos va a permitir salir con mayor fuerza. Ese tema, y ahí está la complejidad en donde empieza ya a entrar lo más técnico, lo más epidemiológico, con respecto a qué es bueno y lo que es malo, de un lado ¿no es cierto?, de un lado y el otro. Entonces, en esa medida se hace un poco más difícil el poder terminarlo. Yo creo que hoy día, efectivamente, hay dos horizontes distintos. Por un lado, ¿no es cierto?, la Comisión del área sanitaria lo que busca es tratar, ¿no es cierto?, mantener y de contener, ¿no es cierto?, la propagación del virus, y por otro lado el mundo económico busca tratar de generar los menos daños colaterales a causa del mismo. Entonces, los equilibrios obviamente ha sido es lo más complejo de esto. ¿Hasta qué punto es recomendable limitar movimientos que ¿no es cierto?, después no generen la afectación, por ejemplo, de un puesto de trabajo, que sabemos que es mucho más difícil generar un puesto de trabajo que perder el que uno ya tiene? Entonces, esas son las complejidades que tiene ¿no es cierto?, y que nos tiene a todos, ¿no es cierto?, redactando una historia que
no tiene precedente a nivel mundial con respecto a estas características y sobre todo con este nivel de interconectividad a nivel mundial que hace que sea tan complejo. Ahora, te quiero preguntar por lo que más afecta a las familias, porque todo esto lo estamos hablando desde la macroeconomía y uno podrá decir, mira, Correcto. hay que apretarse el cinturón ahora, pararlo todo, eso va a tener efectos, pero después nos vamos a recuperar, pero en lo que demore recuperar eso, va a pasar que hay familias que se quedan sin su fuente de ingresos, gente que pierde su trabajo. En la medida que ahora, por ejemplo, se paralicen más rubros o haya menos rubros esenciales, vamos a tener más gente que va a sentir que su trabajo está en riesgo y eventualmente más empresas que o van a optar porque se acojan a la ley de protección al empleo o definitivamente despidan a esos trabajadores. Entonces, esto también tiene una bajada y una traducción, creo, a la economía familiar, a lo que pasa en cada casa, que es bien duro y esa ecuación se hace más crítica todavía. No es poca la gente que te dice, ¿sabes qué? Prefiero que me dé coronavirus a morirme de hambre. Y esa es una situación de apremio muy relevante que tienen las familias. Entonces, ¿cómo aventuras tú que va a ser, por ejemplo, el impacto que va a seguir teniendo esto en el desempleo? Hoy día tenemos, por ejemplo, una ley de protección que está conteniendo, pero en unos meses más vamos a tener más desempleados. ¿Cómo ves tú este aspecto que afecta, insisto, a las familias, de verdad, en la microeconomía? Exacto, yo creo que eso es un poco lo que te planteé anteriormente. Esto nosotros lo vemos muy claramente en estas cifras y es difícil, ¿no es cierto?, estas decisiones que tomamos hoy día a nivel global, cómo van impactando también ¿no es cierto?, al ciudadano a pie, cómo va llegando, y lamentablemente siempre llega con un cierto desfase hacia ¿no es cierto?, hacia la ciudadanía. Y ahí está el desafío, ¿no es cierto?, de cuáles son las medidas que son, de pronto la pregunta es, a lo mejor más vale una semana de un cierre global que me permita recuperar rápidamente y contener la epidemia para poder después comenzar a reactivar la economía de forma más saludable con el tema epidemiológico más controlado, o seguir con esta naturaleza. Y ahí de alguna manera donde creo que más bien la parte técnica, ¿no es cierto?, de salud, la que puede entregarnos directrices, y a lo mejor creo, y parte de la base que se hace con la mejor de las intenciones, tanto la mesa técnica como la autoridad, de tratar de mantener el sistema funcionando con los menores daños colaterales posibles. Pero efectivamente se hace complejo ese movimiento. Hay que pensar que solamente a nivel de cifra, el 42% del Producto Interno Bruto chileno se produce en Santiago. Entonces, el mantener, ¿no es cierto?, un mes cerrado Santiago, obviamente va a tener un impacto sumamente profundo en la economía chilena. Y obviamente, en la medida que no hay plata, se empiezan a contraer y a privar una serie de otras acciones. No hay que olvidar también, ¿no es cierto?, que veníamos de un proceso complejo, como ha sido el tema del estallido social del mes de octubre, en donde también tuvimos índices y rendimientos económicos muy paupérrimos durante el último trimestre del año pasado. Por ende, esta sumatoria de factores hace que sea muy difícil buscar los puntos de equilibrio, y ahí está el desafío en qué manera también la autoridad económica va, ¿no es cierto?, de la mano de la autoridad sanitaria para tratar de entregarle contención. Sin lugar a dudas, si usted me pregunta, para tomar medidas más drásticas, creo que también deberíamos tener medidas de apoyo mucho más potentes para poder ayudar a las familias más vulnerables, que yo creo que ese ha sido el desafío del último tiempo. Absolutamente. Alejandro Ursúa, muchísimas gracias por habernos acompañado, por analizar con nosotros estos temas que vamos a seguir hablando una y otra vez, viendo también si cambia la proyección, si es que se acorta o se alarga ese horizonte de la pandemia. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, Carla, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.